El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Nazaret, y la gente se agolpaba en torno suyo para oír la palabra de Dios. Jesús vio dos barcas que estaban junto a la orilla. Los pescadores habían desembarcado y estaban lavando las redes. Subió Jesús a una de las barcas, la de Simón. Le pidió que la alejara un poco de tierra y sentado en la barca enseñaba a la multitud. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: lleva la barca mar adentro y echen sus redes para pescar. Simón replicó: Maestro, hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada, pero confiado en tu palabra, echaré las redes. Así lo hizo y cogieron tal cantidad de pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Vinieron ellos y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se arrojó a los pies de Jesús y le dijo: Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Porque tanto él como sus compañeros estaban llenos de asombro al ver la pesca que habían conseguido. Lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Entonces Jesús le dijo a Simón: no temas. Desde ahora serás pescador de hombres. Luego llevaron las barcas a tierra y dejándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria al Señor. Espíritu Santo, abre nuestro corazón y nuestra mente para que puedas depositar en ellos lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros. Amén. Hermano, en muchos de los productos de consumo en nuestras casas siempre hay un aviso que dice shake well before using. Agite bien antes de usar. A veces uno se toma una medicina sin agitarlo y parece que la medicina no tiene el efecto que uno está esperando porque la mejor parte de la medicina se quedó en el fondo, ¿verdad que sí? Entonces yo creo que el tema de las lecturas de este fin de semana viene resumiendo esa dinámica de que estas tres figuras claves en la historia de la salvación, vemos Isaías, Pablo y Pedro, fueron personas que fueron agitadas, jamaqueadas por el Señor. Te exhorto a que cojas a tu vecino y lo agito, lo jamaquees y le digas: hermano, despiértate, que lo mejor todavía está en el fondo. Y vemos un dato bien curioso, que la reacción de estas tres personas, de Isaías, Pablo y Pedro, es la reacción que muestra nuestra condición humana, cuando es expuesta a la santidad, a la perfección, a la luz, a la gloria del Dios Todopoderoso. En ese momento, hermano, su santidad expuesta a la pecaminosidad de nosotros, todo queda al descubierto. No hay necesidad de dar excusa, de echarle la culpa a nadie, porque es Dios mismo, su santidad, la que nos va revelando a nosotros cuál es nuestro verdadero estado espiritual. Y no es necesario que Dios comience a juzgar al profeta Isaías en esta gran epifanía. Es en sí la presencia y la gloria de Dios la que mueve al profeta a hacer una confesión honesta, adecuada, íntegra, legítima, de cómo estaba su corazón, inadecuado, incapaz e indigno que se siente ante el Dios, que no es solamente santo, es santo tres veces. Es santo, santo, santo. Y aún vemos así, aún cuando ya todo eso queda plasmado, que es la realidad del hombre, vemos cómo Dios
lo perdona, lo purifica, lo ilumina y lo envía. Que viva el Señor para siempre. El Señor quiere que ese varón sea su mensajero. En la segunda lectura también vemos cómo el apóstol Pablo entiende cuál es el origen de él y su celo que él poseía por la religión judía y la enemistad y el odio que él le tenía a los cristianos. Pablo reconoce que no fue su afiliación a la religión judía, ni su obediencia a todos los preceptos de la ley, lo que le alcanzó esta dignidad de ser llamado apóstol. Él entiende que todo fue dado por Cristo por gracia. Pablo entendió que el proyecto de Dios con su vida no estaba completo mientras estaba saturado de religión. De todas maneras, Pablo poseía en su interior lo necesario para completar el proyecto de Dios con su vida. Jesús lo llevó a buscar en lo profundo de su ser la plenitud de su vocación. Jesús le dijo: tú quieres pescar, pesca dentro de ti y saca del fondo la esencia de la totalidad del plan de salvación. Pablo carecía de lo más importante, de la gracia y el favor de Dios. Él sabía todas las instrucciones de la Torá, como buen judío que era, fariseo de fariseos. Y así también Dios quiere comunicárnoslos a nosotros en esta mañana, que nos llama a buscar dentro de nosotros mismos las posibilidades para la realización del proyecto maravilloso que Dios tiene para cada uno de nosotros. Lamentablemente el énfasis de la religión organizada ha sido, y estoy hablando en términos generales, el estrujarnos en la cara lo pecadores que somos y lo corto que hemos llegado a la meta. Y tenemos que hacer penitencia. En vez de ayudarnos nosotros, yo me he hecho la responsabilidad como parte del clero, en vez de ayudarnos a todos nosotros a enseñarnos y a ir a lo hondo de nuestro ser, o sea, pescar dentro de nuestro propio pozo y descubrir cuál es nuestra verdadera vocación. Yo quisiera ilustrar algo que es un poco chocante, pero creo que mostraría un poco más claro esta idea de la indignidad que sentían estos tres seres humanos, Isaías, Pablo y Pedro. Se sentían indignos como poca cosa. Pero hermano, yo tengo aquí en mis manos un billete de A10. ¿Verdad que sí? ¿Is that a real bill? Es un billete de A10, ¿verdad que sí? Ok, yo voy a mostrar algo rapidito. Podemos hacer con esto. No se me alarme mucho. Yo voy a hacer algo. Yo quisiera regalar este billete de A10. Pásalo por aquí, que vi como un polvito por aquí, por las escaleras. ¿Quién quiere el billete de A10? Yo estoy dispuesto a regalárselo al que lo quiera. ¿Qué valor tiene eso? ¿Qué valor tiene esto? $10, ¿verdad que sí? El billete sigue valiendo lo mismo, así está estrujado, sucio, feo, lleno de cerilla, lleno de una cáscara de habichuela que me comí anoche, no sé. Yo dije, wow, si yo comí habichuelas anoche. No, hermano, el punto es que estos individuos, a pesar de su pecado, Dios los tenía en alta estima. No han perdido el valor que tiene cada uno de, no solo ellos, sino nosotros. Tu vida puede estar pisoteada, puede estar estrujada, pero Dios todavía puede hacer algo maravilloso con cada uno de los que está aquí presente, desde el más anciano hasta el más joven. Todos aquí somos validados por la sangre de Jesús. Nosotros valemos. How much is your worth? ¿Cuánto tú vales? Tú vales la sangre de Cristo. Amén. Seguimos. Quisiera compartir también varios aspectos en el Evangelio. Como vemos ya, la sinagoga se le quedó un poco pequeña a Jesús. La mentalidad
y la revelación, la identidad de Jesús que Él le demuestra a los de su propio barrio, en su casa en Nazaret, no fue suficiente para ellos entender la grandeza que tenían ahí mismo en su cara. So Jesús decide irse a esta región de Genesaret porque había gente que estaba abierta y dispuesta a recibir la palabra del reino de Dios. Y qué curioso que el lago de Genesaret es el lago de agua dulce más profundo, o sea que está a 700 pies debajo del nivel del mar. Pero es precisamente en este lugar donde Jesús quiere mostrarnos algo más profundo, retando nuestra mente, nuestro intelecto, para que vayamos un poquito más allá y veamos lo que Él nos quiere comunicar en este evangelio tan hermoso. Y yo tengo unas observaciones que pudieran ayudarnos a nosotros en esta tarde. Yo miraba que las barcas estaban vacías y a veces veo que nuestra iglesia, en medio de tantos escándalos, y aunque está flotando, muchas veces la veo vacía. Y no en el sentido de que hay ausencia de personas, aunque hay unas bancas vacías aquí, la gente sigue llegando, porque están ansiosas de buscar el propósito de su vida, la misión que Cristo tiene para con nosotros, pero no vacía en números, sino vacía en fervor, vacía en entrega, vacía en pasión por lo que se predica, vacía en el conocimiento del Señor. A veces veo jóvenes vacíos, veo adultos vacíos, veo al clero vacío. Y le pregunto, Señor, ¿habremos nosotros, te habremos dicho a ti ya, bájate de mi barca? Hoy es un buen día para que nosotros digamos, Señor, si quieres, ven, entra en la barca mía, rearregla, organiza todo lo que tengas que organizar aquí, para que me pongas en línea, en marcha a mi destino. Me preguntaba también, ¿por qué estarían los discípulos lavando las redes si no habían pescado nada? Y el Señor me pone en mi corazón por la rutina. Y muchas veces nosotros estamos en la iglesia lavando redes que están limpias para que se vea que estamos haciendo algo útil, pero lo hacemos por rutina. Estamos lavando redes vacías. Jesús interrumpe el trabajo de Pedro. ¿Usted se imagina que usted vaya mañana a trabajar? Y esto fue exactamente lo que pasó. En el lugar de trabajo de Pedro, a la oficina de Pedro, entra Jesús. Y sin pedirle permiso se monta en la barca de él. Sería interesante, ¿verdad?, que usted tenga su negocio y llegue Jesús y le diga, se mete en su negocio y después le diga lo que usted tiene que hacer. Usted siendo experto de mortgage o de real estate o experto en la banca. Pero sin embargo Jesús va a utilizar los recursos que tiene Pedro para predicar la palabra. Primero le va a predicar la palabra y luego le va a mostrar el milagro, para que no se quede enredado solamente en el milagro. A veces nosotros nos quedamos muy fijos en el milagro que ocurre aquí. En varios momentos Father George va a consagrar ese pan y vino en el cuerpo, sangre, alma y divinidad, pero a veces nos quedamos solamente fijados en el milagro y no en la palabra de Jesús, en el llamado que nos está haciendo a ir a mares más profundos. Y te recuerdo que no es algo que está afuera, sino algo que está dentro de ti. La agenda de Jesús es espiritual y entendiendo que había interés y entusiasmo a la gente comienza a predicarle. Y lo lindo de todo esto es que Pedro muestra su obediencia de la fe y pasa por un proceso de conversión que comienza diciéndole maestro y luego que presencia el milagro le dice Señor. Le confiesa como Señor. De manera que el éxito de Pedro no radica en la multiplicación esa, en la pesca milagrosa. El milagro de todo esto, el éxito de Pedro radica en la obediencia. De que Pedro, sabiendo aún todas las cosas que se tienen que saber sobre la pesca, obedeció al maestro. Yo me preguntaba, pero Jesús, ¿quién va a pagar la gasolina del barco este? Estamos cansados toda la noche pescando. Y aún así el hombre accede y va. Por eso Jesús no hizo caso a la oración que hizo Pedro. ¿Qué dijo Pedro? Señor, apártate de mí. Jesús no hizo caso a esa oración. Yo me preguntaba, si Jesús hubiese dicho, Pedro, te voy a conceder esa oración. Nos vemos, que te vaya bien en el futuro en la pesca. Jesús le hizo caso a la oración del corazón de Pedro.
Y Jesús hace caso a la oración del corazón de todos nosotros aquí, porque sabe la necesidad que tenemos. Sabe que somos unos pecadores, que somos personas que necesitamos, por lo menos yo, de la gracia de Dios, día a día. Jesús hace caso a la oración del corazón. Y lo que quebrantó a Pedro, hermano, es la bondad de Dios. Eso es lo que quebranta a una persona tan testaruda como Pablo. Eso es lo que quebranta a personas que han sido dictadores, personas malas, practicantes del pecado. Pero cuando Dios viene con su dulzura, con su perdón, con su misericordia, con su gracia, ¿no le ha pasado a usted? Usted se quebranta en llanto. Muchos aquí saben de lo que estoy hablando. Angelo, Manny, Chayanne, Stephanie, right? Yo creo que no solamente Pedro, sino todos los que estaban ahí fueron quebrantados por la bondad de Jesús y los llamó a todos a no tener miedo. Si el Dios tuyo te da miedo, yo creo que eso es un Dios falso. El miedo y el progreso son incompatibles. Jesús nos llama a ser pescadores de hombres. La palabra griego ahí al final es la palabra sogrón, que implica dejar con vida. Cuando Pedro salió a pescar primeramente era para matar los peces y comérselos y venderlos, ¿verdad? Esa era la industria. Pero Jesús le está utilizando otro verbo aquí, y es para preservar a las personas que Pedro va a estar trayendo al rebaño de Dios. Yo a veces me pregunto, ¿la iglesia estará pescando como para cazar y matar, o estaremos pescando para preservar la vida de nuestros hermanos y darle luz, darle vida, darle motivación, exhortarlos, darle ánimo? Independientemente, hermano, de cómo tú te sientas, el Señor te ha devuelto la dignidad y te ha llamado para que seas un enviado. Hay tantas personas paradas, yo me preguntaba, paradas en el mismo precipicio del infierno, esperando que alguien como tú y como yo vaya a ministrarle una palabra de esperanza. El Señor pregunta hoy: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? ¿Quién irá por nosotros? Estos hombres, hermanos, fueron cuestionados. Isaías fue cuestionado de su autoridad. Pablo fue cuestionado por su autoridad. Lo hemos visto las pasadas 3-4 semanas. Jesús van a cuestionar su autoridad. La autoridad tuya y mía viene del mandato del Señor. Pero no vamos a ganar a nadie para Cristo con argumentos teológicos o tirándole versos bíblicos. Lo que va a validar nuestro testimonio y nos va a dar la autoridad es nuestro testimonio de vida, imitando a Cristo, imitando su compasión, su misericordia, su acompañamiento, para que así entonces la persona se sienta motivada. Este vive lo que predica. Pero tenemos que ser nosotros gente enviada un poco más intencional. ¿Me explico? Discípulos, llamados, enviados, a hacer exhortaciones, invitaciones tangibles, intencionales. Todavía aquí hay sillas vacías, personas allá afuera, dentro de nuestros mismos hogares, que necesitan venir a escuchar una palabra que los impulse y los anime y los saque del borde del precipicio, en el abismo, que están, mire, así, de tomar una decisión estúpida y acabar con su vida. Tenemos que nosotros ser, mira, bold, courageous, como estos hombres. Ellos no tienen nada extraordinario que no puedan tener usted y yo. A invitar a las personas que vengan aquí y se congreguen con nosotros, sin miedo. Nosotros los católicos como que nos frenamos en ese sentido. Tenemos que ir allá afuera a los trabajos, pero empezando por la casa. Vamos otra vez a la iglesia. Aquí nadie se va a salvar así por casualidad. Necesitamos cada uno de nosotros, como comunidad, caminar en esa misión. Es la razón por la que la iglesia existe. El mandato de Mateo 28, ir, go forth. Y ahorita los vamos a enviar para que seamos pescadores
de hombres y de mujeres para el reino de Cristo, porque ahí es donde Dios se agrada. No para que nos quedemos aquí en el almacén de los salvos, pero que seamos predicadores. Todos somos enviados, todos hemos sido ungidos, lo leímos la semana pasada. El Espíritu del Señor está sobre todos nosotros. Voy a ir allá afuera a libertar a los cautivos, a devolverle la vista a los ciegos y a anunciar el año favorable que Dios ha tenido. Dios ha sido bueno con nosotros. Que el Señor nos redarguya y nos ponga un poco inquietos y nos agite en esta mañana. Y salgamos por ahí, mire, a impactar a la ciudad de Oviedo, a Orlando, a la Florida, a los Estados Unidos. El avivamiento que estamos esperando, ¿por qué no puede comenzar aquí? ¿Ah? ¿Quién dice amén? Amén. Yo lo creo. Usted es bautizado, usted es ungido. En el nombre de Cristo lo proclamo, lo profeso y lo creo. Amén.